Sí, estamos con el ministro Víctor Ríos, justamente queríamos consultarle con respecto a lo que va a ser la sesión de mañana. Todavía hay polémica con respecto al tema de la vicepresidencia segunda. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Hola Raúl, muy bien, es un gusto saludarte y a tu audiencia. Sí, ministro, con respecto a cuál sería el panorama para mañana, queríamos saber. Estamos acá con Liz Acosta también, doctor. Bueno, saludo también a Liz. Bueno, Igualmente, doctor. estamos conversando, buscando una salida consensuada a la cuestión, una salida que pueda significar un fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia y una eh, superación virtuosa de este debate que se ha generado en el seno de la máxima instancia judicial. Y creo que vamos a encontrar esa salida, repito, consensuada. Lo único, por lo menos en mi caso, lo único inadmisible es que se atropellen ciertos principios básicos del ordenamiento constitucional. Después es absolutamente conversable todos los aspectos, repito, para contribuir positivamente al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y por ende del Poder Judicial en nuestro país. Pero este debate, ministro, veo que ya trascendió la frontera más o menos en el sentido de que muchas organizaciones, senadores inclusive, y esto, estaban apoyando esta postura de no poder obligarle al ministro Jiménez a asumir una vicepresidencia segunda. Lo cual me alegra muchísimo, no porque coincidan con la postura, con la tesis que sostenemos, sino que demuestra que el grado de evolución de nuestra democracia es un grado positivo, es interesante, quiere decir que el sentido común democrático, eh, que tiene como uno de los elementos centrales a la libertad, bueno, ese sentido común democrático se ha consolidado bastante en nuestra sociedad y una garantía, una muy buena noticia para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, porque a partir del respeto a los principios democráticos, a los principios constituyentes del Estado Social de Derecho, ya podemos disentir en todas las cuestiones, pero tiene que haber un núcleo de principios, de valores, de elementos comunes en el cual coincidamos para que podamos edificar nuestra democracia. Y bueno, más allá de que algunos opinan que esto ha afectado la imagen de la Corte, yo creo que hay que rescatar este aspecto positivo, porque como bien dijiste Raúl, esto ha trascendido las fronteras de la Corte, se ha instalado un debate a nivel social y pudimos darnos cuenta que claramente hay una tendencia hegemónica en favor de la defensa de los principios esenciales del Estado Social de Derecho, de la democracia, y hay una cultura muy apegada, digamos, a las libertades individuales en nuestra sociedad. Ministro, entonces mañana va a primar esa democracia que usted dijo, ya que mencionó que hay un panorama positivo. Sí, hay un panorama positivo. Yo tengo mucha confianza de que mañana esta situación va a ser superada de manera consensuada, respetando el marco constitucional democrático, y también estoy convencido de que vamos a tener una Corte Suprema cada vez más fortalecida. La vez pasada hablábamos también con el ministro Jiménez y él decía también que había esa posibilidad de repente de conversación con los pares. Pero por supuesto, Raúl, ¿cómo vamos a negarnos, Raúl y Liz, cómo vamos a negarnos a conversar? Yo creo que la postura, nuestra tesis ha sido muy clara, no aceptamos nomás ciertas imposiciones por encima de las normas constitucionales y legales vigentes. Simplemente eso. Después estamos abiertos absolutamente a conversar sobre todos los aspectos dentro, repito, de esa, de ese engranaje que implica la institucionalidad democrática de nuestro país, a la que no puede escapar la Corte Suprema de Justicia. Pero por eso digo que es muy interesante esto que se dio. Yo honestamente no recuerdo un caso similar en que se haya generado este tipo de debate
en torno a la Corte Suprema. También se observó que hay criterios distintos, hay disparidad de opiniones, hay distintas tesis sostenidas por los ministros de la Corte, lo cual es interesante porque forma parte de la construcción de la democracia. Así mismo, así mismo. Te agradecemos, ministro, porque sé que estás por entrar en una Sí. clase. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, ministro. No, por favor, gracias Raúl, Liz, y mi respeto a la audiencia. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El ministro de la Corte, Víctor Ríos Ojeda, nos hablaba justamente, hay un principio de acuerdo más o menos. O sea, prácticamente creo que, él decía, creo que vamos a llegar a una salida consensuada. Entonces ahí vamos a ver cómo se resuelve la cuestión.